Radio UNAPEC. Bienvenidos y bienvenidas a esta su radio UNAPEC. Soy Rosa Fernández, directora de la Escuela de Derecho, y en el día de hoy nos va a acompañar nuestro decano de la Facultad de Humanidades, el licenciado Alejandro Moscoso Segarra, quien pasa de ser entrevistador a ser entrevistado en esta ocasión. Él no necesita mucha presentación, pero siempre es necesario decir algunas cosas. Él es, como todos sabemos, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, tiene maestría de la Universidad Castilla de la Mancha, tiene maestría en Justicia, en Sistema de Justicia, pero además de eso tiene una bibliografía muy prolífera. Ha sido autor y coautor de varios textos, en los cuales tenemos 30 años de coloquio jurídico, documentos internacionales sobre lavado de activos, 15 años de jurisprudencia sobre violencia contra la mujer, impacto del Tribunal Constitucional en derecho de propiedad, las intervenciones telefónicas en la afectación de los derechos fundamentales, el nuevo Código Procesal Penal, 15 años de jurisprudencia, impacto del Tribunal Constitucional en la justicia dominicana. Ha escrito, por ejemplo, sobre los himnos, un documento súper interesante en todo lo que tiene que ver con la memoria patria, que no es solamente desde el punto de vista jurídico. Actualmente es decano de nuestra Facultad de Humanidades, pero también fue decano de la Escuela de Derecho durante varios años, y es articulista del Listín Diario y ha publicado artículos en revistas especializadas y en varios medios internacionales. De igual manera, su trayectoria profesional, la mayor parte también las conocemos, pero es interesante decir algunas cosas. Fue juez de la Suprema Corte de Justicia, fue fiscal del Distrito Nacional, procurador general adjunto de la Procuraduría General de la República, pero además de eso fue director del Comisionado de Apoyo a la Reforma del Poder Judicial. Tuvo un rol estelar en todo lo que fue la elaboración del Código Procesal Penal, así como también todo lo que fue su proceso de implementación en las tres fases. En la fase de implementación, fase de ejecución y fase de aplicación en su totalidad. En ese contexto, bienvenido nuestro querido licenciado Alejandro Moscoso, decano de esta facultad. Muchas gracias, Rosa, por abrir este espacio que más que una entrevista va a ser un conversatorio sobre un tema que ocupa la atención precisamente en este mes, porque el próximo 27 de septiembre estaremos conmemorando 2 décadas de la implementación del Código Procesal Penal. Yo creo que no puede pasar por alto esta fecha, partiendo de la importancia del significado que tiene la justicia penal en un sistema constitucional de derecho como el que manda nuestra Constitución. Así que y justamente por eso entendemos y por eso el cambio de su rol de entrevistador a entrevistado, porque usted ha sido uno de los actores clave en todo este proceso de implementación del Código Procesal Penal. Como la mayoría de las personas sabemos en el país, el 19 de julio del año 2002 se aprobó la Ley 76-02, que fue la que instituyó el Código Procesal Penal Dominicano, que sustituyó y derogó todo lo que era el antiguo Código de Procedimiento Criminal Dominicano, promulgado mediante decreto en el año 1884, con la implementación, la Ley 72-02, se pasa de un sistema mixto, el cual tenía una fase de instrucción secreta y escrita, inquisitorio diríamos algunos, y una fase en la jurisdicción de juicio oral, público y contradictoria. Con la asunción, la promulgación de la Ley 76-02, actual Código de Procesal Civil Dominicano, se pasa a un sistema eminentemente de carácter acusatorio. Esto fue un proceso que se hizo a nivel de Latinoamérica en sentido general, y nosotros no fuimos la excepción. Sin embargo, la Ley 76-02, a raíz de los cambios que generaba o que ha generado la implementación de esta ley, fue necesario establecer lo que algunos llamaban una vacación ley,
o un periodo posterior de implementación para su implementación, que fue de 24 meses. Luego de esos 24 meses, previos a que ingresara la implementación, como es conocido, la Suprema Corte de Justicia emite lo que fue la resolución 1920-03, con la cual traza las pautas para asunción, para entrar en la implementación del Código Procesal Penal. Mediante esa resolución se ordenó el cambio en los tribunales tal y como los tenemos hoy. Se instruyó a todos los jueces para que asumieran, por ejemplo, la fase de instrucción, que se hiciera el juicio previo, en la fase de investigación que se hiciera las vistas, que los abogados estuvieran presentes en el interrogatorio de los testigos, y se adoptaron todos los principios que establece esa ley, que fue totalmente innovadora, y que posteriormente la Constitución lo que hace es que la asume íntegramente en la Constitución del año 2010. En ese contexto, el licenciado Moscoso Segarra fue parte desde los inicios de la discusión previa del Código Procesal Penal, porque era miembro del equipo de la Escuela de las Judicaturas en aquel momento. Posteriormente, cuando se va a entrar a la implementación, que fue en el año 2004, realmente en el mes de septiembre del año 2004, ya el licenciado Moscoso Segarra estaba en el Comisionado de Apoyo a la Reforma del Poder Judicial. Y es esta la institución que, en coordinación con entidades de sociedad civil, con el Poder Judicial en sentido general, tiene a su cargo gran parte de este proceso. Luego de eso pasa a la Fiscalía del Distrito, donde le corresponde implementar las partes más nodales de ese código, con lo que son, por ejemplo, salidas alternativas, entre otros procesos muy notados, pero posteriormente también le toca, desde la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, como juez, aplicar lo que tiene que ver con el Código Procesal Penal actual. Entonces, en ese contexto es que entendemos que es la persona idónea para que nos explique parte de lo que ha sido todo ese proceso, desde lo que fue esa experiencia de esa implementación, que conllevó realmente, se hizo desde abajo hacia arriba, como diríamos algunos, porque fue un proceso de difusión a nivel nacional, donde fueron involucrados los colegios, los gremios profesionales, en sentido general, las universidades, la academia. Entonces, en ese contexto es que necesitamos que usted nos amplíe un poco sobre esta parte. Bueno, ya tú, Rosa, ha hecho a vuelo de pájaro una descripción de lo que fue en sus inicios ese proceso de implementación. Yo sí considero oportuno referir que ¿por qué el cambio a un ordenamiento procesal penal nuevo? Como tú muy bien señalabas, en 1884 el presidente Meriño, mal no recuerdo, promulga el decreto que entra en vigencia el Código de Procedimiento de Instrucción Criminal, que es el Código de Procedimiento Criminal francés, calcado. Algunos hablan de una adecuación, pero es un calco, es el mismo, fue en ese momento el Código de Procedimiento de Instrucción Criminal de Francia. Esto era necesario ya en el siglo XX. Se venía discutiendo al final del siglo XX la necesidad de una reforma del ordenamiento procesal penal que diera respuesta a la nueva criminalidad. De ahí entonces surgen las discusiones en torno a la necesidad de un nuevo ordenamiento procesal penal. Se crea primero surge a través de la sociedad civil, un empuje de la sociedad civil. Principalmente hay que reconocer que la Fundación Institucionalidad y Justicia, en ese entonces el director ejecutivo Eduardo Jorge Prats, tuvo un papel protagónico en abrir esos espacios de discusión de la sociedad civil para también llevar el mensaje a los poderes de decisión de la necesidad de esta reforma. Entonces se crea en el 97. En el 96 se crea el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, que era un ente que tenía como propósito apoyar los procesos de reforma más importantes. En este espacio se crea la comisión, varias comisiones de reforma a los códigos napoleónicos. Una de ellas es precisamente en el 97 la Comisión de Reforma al Código
de Procedimiento Criminal, que estuvo conformada, presidida por el doctor César Pina Toribio, el doctor Pellerano, el doctor Guillermo Moreno y la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán. Esta comisión entrega una propuesta, luego un foro foro ciudadano por la justicia, creo que se denominaba en ese entonces, liderado por la Fundación de Institucionalidad y Justicia, trabaja otra propuesta y luego estas dos propuestas son fusionadas y es la propuesta que se discute a nivel ya congresional y que posteriormente es aprobada el 27 de septiembre del 2004. Es importante también significar que a mi modo de ver esta ha sido la normativa más consensuada conjuntamente con la Constitución del 2010, porque se organizaron foros a nivel nacional con jueces, fiscales, abogados, personas de la sociedad civil, recogiendo la academia recogiendo propuestas para fortalecer esta normativa. De ahí salió el Código Procesal Penal, que indudablemente para mí es el proceso de reforma más importante dirigido a garantizar los derechos humanos, a darle mayor importancia a las garantías. De hecho, si nosotros vemos los 28 principios del Código Procesal Penal, vemos cómo estos principios luego fueron constitucionalizados en la Constitución del 2010. Es decir, se ha constitucionalizado el procedimiento penal, o se dio un paso de avance en el Código Procesal Penal. Indudablemente que a 20 años de la entrada en vigencia de este instrumento jurídico importante en el fortalecimiento de la justicia en nuestro país, se hace necesario repensar si es oportuno una reforma a algunos articulados del mismo, si es necesario ver cómo los sujetos procesales han asumido el código, cómo los sujetos procesales han aplicado el código, porque indudablemente todavía siguen persistiendo algunos cuestionamientos. Por ejemplo, el tema de la prisión preventiva. Uno de los objetivos del Código Procesal Penal era reducir los niveles de prisiones preventivas. Sin embargo, estos no se han reducido, han seguido en aumento. Entonces, ¿esto es culpa? Nos preguntamos, ¿esto es responsabilidad de la norma o es responsabilidad de los sujetos procesales? Esos son temas que vamos a analizar, o del sistema, exacto, que precisamente vamos a analizar en un panel el próximo 3 de octubre, sí, con los que trabajaron la propuesta de reforma. Y aprovecho para mencionarlo: Félix Damián Olivares, Ramón Núñez, el magistrado Manuel Unice Bonelli, Pedro Balbuena, la magistrada Giselle Méndez, Eduardo Jorge Pras, Luz Díaz, José Alberto Cruzeta. Todas estas personas, todos estos panelistas tuvieron una participación directa en la formulación del Código Procesal Penal y en las discusiones, y también han sido actores importantes en la aplicación de diferentes ámbitos, desde el punto de vista del Ministerio Público, como abogados y algunos como jueces, incluso como jueces del Tribunal Constitucional. Sí, de hecho ese instrumento, fíjate que el código es 16 años antes que la Constitución del año 2010. 14 años antes de la Constitución del año 2010. Sin embargo, lo que hace la Constitución es que acoge. Los principios del Código Procesal Penal son constitucionalizados como tal. Efectivamente, fue una reforma donde toda la colectividad estuvo involucrada, donde existieron diferentes discusiones y viene de hecho producto de una reforma a nivel del Código de modelo latinoamericano de Procesal Penal. Tipo para América Latina. Exactamente. Que impulsó Binder, Mariconde también, uno de los autores de este proceso. Y que luego la resolución de la Suprema lo que hace es que integra al Poder Judicial todos estos principios acogidos ya con el Código. Entonces, en ese contexto, Alejandro, al ser mucho antes de la Constitución actual que tenemos actualmente, donde se instituye el Estado Social y Democrático de Derecho, ¿cómo tú valoras el contenido en sentido general
del Código Procesal Penal para lo que tiene que ver con la equidad, la libertad, la libertad fundamental, los derechos fundamentales de cara a un Estado social y democrático de derecho? Indudablemente que los redactores del código en ese momento tuvieron una visión sobre la necesidad de la constitucionalización del derecho procesal penal, es decir, una armonización de la Constitución, de los principios constitucionales o de la Constitución con el ordenamiento jurídico procesal penal. De hecho, por ejemplo, el principio 1 del artículo 1 del Código Procesal Penal se refiere al bloque de constitucionalidad, se refiere a la necesidad a que los jueces, al momento de aplicar la norma, tienen que asumir los tratados internacionales de derechos humanos, las decisiones, pero la Constitución del 2010, en el artículo 74, acápite 3 me parece, reconoce ese bloque de constitucionalidad. Es decir, como ustedes pueden ver, y los estudiantes que nos están escuchando, hay una armonización entre la norma procesal penal y la Constitución. Esta fue una visión importante de estos redactores que tenían ya una formación constitucional y que veían como la ley sustantiva como la sombrilla de todo el ordenamiento legal, pensando en un Estado constitucional de derecho, que es lo que en cierta medida le da fortaleza a la ley, a la norma. E inclusive todavía al día de hoy hay algunos temas que tienen que ver con el código también, pero que la Constitución del año 2010, tanto en el artículo 26, donde acoge el derecho, asume los principios de derecho internacional, y el propio artículo 74, como muy bien tú apuntas, convierte de manera directa en legislación interna los convenios internacionales aprobados por el Congreso Nacional, y luego la ley de procedimiento constitucional así lo establece, siempre y cuando sea previo análisis del Tribunal Constitucional. Sin embargo, todavía al día de hoy vemos algunas críticas en el contexto del Código Procesal Penal a derechos, inclusive. A veces da pena decir, bueno, porque el índice de criminalidad tiene mucho que ver con la aplicación del código. Ya han bajado un poco, pero todavía existen creencias en ese sentido. Indudable. Y a uno le da mucha tristeza, porque realmente lo que ha hecho este código es, en primer lugar, introdujo lo que son las salidas alternativas al proceso, que es una parte que todavía al día de hoy no se ha dado. Pero también le da vidas a la víctima. La víctima era un combinado de piedra, como decíamos dentro de la discusión. Sí, pero que además el código no podemos verlo como un instrumento que necesariamente va a resolver el problema de la criminalidad. El mismo código lo establece en el principio 3, es la última ratio. El código entra dentro de la política criminal, entra cuando ya la política de prevención ha fallado. Ahí es que entra entonces los fiscales, los jueces y la policía a aplicar cuando ya la prevención ha fracasado. Por eso el código se denomina dentro de la política criminal como la última ratio. Luego de estos 20 años de implementación y con la experiencia que tú has tenido en todo el sistema, ¿cómo tú ves cuáles luces y cuáles sombras tú le ves al código frente a la realidad actual? Sí, mira, yo pienso que el código sigue siendo un instrumento importante. La última reforma importante que se le hizo al Código Procesal Penal fue la del 2015. Modificó 108 artículos del Código Procesal Penal. Yo creo que más que pensar bueno, toda norma es perfectible. Tendríamos que analizar artículo por artículo, a ver cómo se está aplicando, si es necesaria una reforma para algunos temas. Pero yo creo que más que una reforma, yo creo que hay que pensar en asumir la conciencia sobre la aplicación del código. Por ejemplo, yo sigo entendiendo que la prisión preventiva, la solicitud de prisión preventiva por parte del Ministerio Público, y yo fui Ministerio Público, a veces excesiva, en algunos casos que no son necesarios. Por ejemplo, que también es responsabilidad de los jueces, porque el ministerio pide lo que entienda. El juez que está en la obligatoriedad
de discernir si corresponde, de acuerdo a los presupuestos que ha presentado el Ministerio Público, otorgar una medida de coerción determinada. Así que no es una responsabilidad solo del Ministerio Público, también una responsabilidad de los jueces. Por ejemplo, en el caso hay disposiciones en el código que no se aplican. El código establece que una vez se ordene la libertad de una persona, debe salir desde la sala de audiencia. Eso nunca que yo tenga conocimiento, creo que nunca se ha aplicado, porque el detenido, el recluso, el interno, tiene que volver a la prisión justificando que tiene que buscar su pertenencia o que tiene que dar una salida, cuando existen mecanismos que podría el Estado implementar de que la persona, como en otros países, salga de la sala de audiencia. Eso es para poner un ejemplo. El tema del juez de la ejecución de la pena. ¿En qué medida el juez de la ejecución de la pena está cumpliendo con su función? El juez está dándole seguimiento de ejecución de la pena como establece el código en cuanto a los niveles a las condiciones de las cárceles, al tratamiento de los internos. Es decir, que más que pensar, con esto no quiero decir que no sea necesario posiblemente una reforma después de la reforma del 2015 al código, pero sí es importante pensar, ¿estamos aplicando correctamente la normativa del Código Procesal Penal? Y esa es la discusión que y sobre todo que cada uno de los actores del sistema asuma su rol, porque el Ministerio Público prueba, pero como tú decías, el juez tiene la última palabra, y el juez tiene la última palabra en base a las evidencias. Y el fin último de la prisión preventiva es sencillamente garantizar que el imputado se presente al juicio. Claro. Entonces, si una pena anticipada, como lo dice la Constitución. A veces porque uno entendía que los procesados iban a esperar, claro, con las medidas del lugar, el juicio en condiciones, vamos a decir, humanas, no en una prisión, a veces por cuestiones innecesarias. Sin embargo, si revisamos, un porcentaje bastante alto de las solicitudes son prisión preventiva. De las medidas de coerción son prisión preventiva, pero ahí tenemos el grillete, tenemos la prisión domiciliaria, tenemos la presentación periódica, se le da seguimiento a esto. Pero que yo entiendo también, Alejandro, que además de los actores del sistema, la sociedad en sentido general, tenemos que educar para esto. Porque todavía al día de hoy parece que esa mentalidad que tenemos del autoritarismo que está en nuestra génesis sigue estando presente, y ahí también ha jugado un papel importante hasta cierto punto el populismo penal. Fíjate que los jueces y los medios, esa justicia mediática, exactamente, que lo que procura es sangre, es ver. Entonces entendíamos que por lo menos ya en la sociedad dominicana iban a existir a esta altura de juego unos niveles de comprensiones más allá de los procesos. Sin embargo, no ha sido así. O sea, usualmente puede ser un delito simple y lo que es prisión preventiva. Y muchas veces, a veces yo recuerdo con aquellos años mozos del sistema de justicia anterior, donde la mayor parte de las sentencias penales eran prescripción y se condena a pena cumplida. O sea, pero no había un juicio previo. Yo creo que es importante también, Rosa, señalar que el código tiene sus ventajas. Por ejemplo, rápidamente, porque también nos están escuchando estudiantes, el Código de Procedimiento Criminal antes estaba totalmente divorciado de la realidad y del respeto a la garantía de los derechos de la persona. Por ejemplo, una persona era detenida por quien hacía el expediente era la Policía Nacional. Tú recordarás que la consultoría jurídica de la policía podía tomarse un mes para enviar un expediente a la fiscalía, a una de las fiscalías, y la persona detenida, ese plazo de las 48 horas que estaba en la Constitución del 66, en el artículo 8, recuerdo, no se cumplía nunca. Ahora no es posible eso. Si a un juez le lleva a una persona sin una orden de arresto que haya emitido un juez, y en menos de 48 horas esa persona, no importa el crimen que haya cometido, el juez lo va a liberar. Eso se da en los actuales momentos. Es decir, antes una persona podía permanecer en un cuartel detenido semanas antes de ser procesado. Es una realidad que no se da. Antes, un juez de instrucción, no de la instrucción, que es el que tenemos ahora, duraba meses y hacía un procedimiento, como tú decías al inicio, inquisitorial, secreto, donde los seres humanos, las partes no se
no conocían lo que se estaba dando dentro de la jurisdicción. Es decir que, en sentido general, si hacemos un parangón entre la disposición y la reforma, hemos avanzado de manera importante en la garantía de los derechos fundamentales, en la celeridad de los procesos, aunque todavía hay procesos que duran un tiempo que no deben durar, pero indudablemente que se ha avanzado de manera significativa en la prontitud de dar respuesta al tema de la criminalidad y del proceso en la justicia, el proceso penal. Sí, yo creo que efectivamente en estos 20 años entiendo que hay más luces que sombras, a pesar de todo. Claro. Por ejemplo, tenemos las salidas alternativas a los procesos, las elecciones de las vías, tenemos la participación activa de la víctima en el proceso penal, tenemos todo lo que tiene que ver con el juez de la ejecución de la pena, tenemos que un juicio oral público y contradictorio de manera objetiva, ya desapareció aquello que era íntima convicción, pasamos a sana crítica, ya las decisiones tienen que ser sustentadas, tienen que ser fundamentadas en derecho, y desde el mismo momento de la implementación se acogieron todo lo que son los compromisos internacionales que tenemos, y entiendo que sí, que hay mucho más luces que sombras en ese proceso. Ahora, ¿dónde habría que ver los niveles de sombra? Prisión preventiva, situación de las cárceles, sistema carcelario. Sí. Y eso algunos dirán, bueno, pero eso cuesta. Claro, es que la política de seguridad de un Estado cuesta, eso cuesta dinero. Entonces hay que invertir en eso, hay que invertir en el sistema de prisión, hay que invertir en la persecución, eso cuesta, y eso está dentro de la responsabilidad de los gobiernos y de lo que dirigen los estados. No, yo diría más lejos, no solamente, sino la democracia cuesta. Claro. Y la democracia tiene un costo, y las libertades tienen un costo, y la justicia es la justicia, y la equidad es la equidad. Entonces no podemos todavía al día de hoy estar entendiendo que yo tengo, como yo pienso de tal manera, yo puedo imponerle eso a la sociedad. No, recordemos que donde termina el derecho de uno comienza el de los demás, y la democracia es eso, la democracia es derecho, es discusión, es análisis, pero además son necesidades básicas satisfechas, y si dentro del sistema de justicia en sentido general eso no se cubre, estaríamos siempre a medio. Claro. Pero entiendo que las luces siguen siendo más que la sombra, sí, en ese contexto. Antes de cerrar, quisiera reiterar que los esperamos el 3 de octubre en nuestra universidad a las 6 de la tarde en el panel 20 años del Código Procesal Penal, luces y sombras, con panelistas que tuvieron una incidencia, todavía la siguen teniendo, importante en la implementación de la reforma procesal penal. Así será. Le exhortamos a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad académica en sentido general, docentes, estudiantes, colaboradores, a que se interesen por todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia, porque nos convoca a todos, nos invita a todos. Son derechos fundamentales, son derechos humanos, y tenemos que estar al día para poder lograr lo que es la consecución de un Estado social y democrático de derecho. Así que, Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ti por esta oportunidad en nuestro espacio. En nuestro espacio. No, esta es su Radio UNAPEC, que está justamente para servirle a todos y a todas, en particular a nuestra comunidad, sobre derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Radio UNAPEC.